Parashá Yitro, que es Shemot, capítulo 1 al capítulo 20 y el paso 23. Pero vamos a leer la porción de Shemot 18 del 1 al 12. Yetro o Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, se enteró de lo que había hecho Elohim en favor de Moisés y de Israel, su pueblo, y cómo Hashem había sacado a Israel de Egipto. Entonces Yitro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, a la que Moisés había despedido, y a sus hijos. El uno se llamaba Gersón, pues Moisés dijo: forastero soy en tierra extraña. Y el otro se llamaba Eliezer, pues dijo Moisés: el Elohim de mi padre es mi protector y me ha librado de la espada de Faraón. Llegó pues Yitro, suegro de Moisés, con sus hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde estaba acampando junto al monte de Elohim. Y dijo a Moisés: yo, Yitro, tu suegro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos. Moisés salió al encuentro de su suegro, se postró y le besó. Se saludaron ambos y entraron en la tienda. Moisés contó a su suegro todo lo que Hashem había hecho a Faraón y a los egipcios en favor de Israel, todos los trabajos sufridos en el camino y cómo Hashem les había librado de ellos. Yitro se alegró de todo el bien que Hashem había hecho a Israel, librándole de la mano de los egipcios. Y Yitro bendijo a Hashem: bendito sea Hashem que os ha librado de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y ha salvado al pueblo del poder de los egipcios. Ahora reconozco que Hashem es más grande que todos los dioses. Después Yitro, suegro de Moisés, ofreció un holocausto y sacrificios a Elohim, y Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Elohim. Amén, 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 amén. Bueno, voy a hablar sobre de sacerdote a judío, la historia de una conversión. Y esto es lo que trata este tema. Este tema trata sobre el primer converso en el pueblo de Israel, que es Yitro o Yitro, que las Biblias traducen como Yetro. A ver, yo me acuerdo de un encuentro que estuve hace como 10, 15 años con un pastor evangélico. Y yo en ese momento yo le manifesté y yo le dije que lo que estaba enseñando en la iglesia era totalmente errado. Y yo pensé que yo le estaba dando la gran noticia y que él iba a decir: wow, hasta ahora me entero, pero no era así, porque él ya lo sabía. Él dijo: yo ya sé lo que usted me está enseñando. Entonces yo le dije: ¿por qué no le enseña a su iglesia? Entonces él me dijo: es que si yo le enseño esto a mi iglesia, la iglesia se me va. Yo me acuerdo también de otro encuentro con un seminarista, una persona que estaba estudiando universidad bíblica. Y yo le hablaba de que los padres de la iglesia cristiana, hablando en el ámbito evangélico, son católicos. Y él me dijo que también eran cosas que él ya lo sabía. Pero también me encuentro una vez con un cristiano y le comienzo a predicar de la Torah. Y lo que hace esta persona es de que más o menos durante unas semanas, 4 semanas más o menos, él dejó de hablarme, pero en un momento se acercó a mí y me dijo: mira, yo me aparté de usted porque yo quería analizar lo que usted me había dicho. Pero después él tomó la decisión y abandonó la iglesia. También un día yo me encuentro con un hermano y este hombre predicaba la palabra a nivel evangélico. Y este hermano decide tomar la vida de la Torah, esforzarse a pesar de sus luchas y sus problemas. Pero hay algo que se me quedó grabado de este hombre. Este hombre me dijo, le dije: ¿por qué sigue la Torah? Y este hombre me dijo: es porque yo me cansé de engañar a las personas, me dijo este hombre. Un día, después de tanta lucha y tanto problema de esta persona, yo le dije a este hombre, le dije: ¿usted por qué no escoge más bien el ser mesiánico, ser raíces hebreas? Total, siguen siendo evangélicos y usted de pronto se puede acomodar ahí.
Este hombre me dijo, usted quiere que yo haga las cosas a medias, eso es ser mediocre, eso es quedarme en la mediocridad. Yo me sorprendió lo que me dijo este hombre, de que haya decidido ir por todo o nada. Pero son dos historias completamente diferentes. Las dos primeras eran personas que ya tenían el conocimiento, pero por miedo a los hombres, o por miedo a perder o a renunciar, habían decidido quedarse en su confort. Las otras dos personas que les cuento, esas personas al ver la verdad y al verse confrontados con la verdad decidieron abandonar su confort. Entonces la palabra nos habla de aquí dice, Jetro, sacerdote de Madián, o Yitro, sacerdote de Madián. Pero ¿quién es Madiano? ¿Quién es Midian? La palabra Madián o Midian significa rencilla y significa contienda. Y era un área geográfica ubicada en el noroeste de la actual Arabia Saudita, cerca a la península del Sinaí, el actual Egipto. Y era una región que se extendía a lo largo de la costa del Mar Rojo por cerca de unos 2000 kilómetros cuadrados. Ese era el territorio de los madianitas. Y era un lugar, o sea, muy estratégico para el comercio, para las caravanas, porque se encontraba en una ruta muy importante que era donde es el actual Arabia Saudita y Egipto. En la Tana, los madianitas son mencionados como enemigos de Israel, y estos madianitas descienden de uno de los hijos de Abraham, que tuvo con su segunda esposa, con Setura. Después de que Sara muere, Abraham tuvo una esposa que se llamó Setura. Y con esa segunda esposa de Abraham, de ahí descienden los madianitas. Era un pueblo además nómada, o sea, ganadero, ovejas, cabras, todo esto, era el desierto. La palabra nos dice que Moshe Rabeno, Moisés, cuando huyó de Egipto, huyó a este lugar, huyó a Madián. Y los madianitas, dice la palabra, que se opusieron a la presencia de Israel en la región, porque los consideraban una amenaza para su forma de vida y sus recursos naturales. También la palabra nos habla, digamos, en el libro de los jueces, nos habla que en el tiempo de los jueces afligieron a Israel, e Israel fue liberado por mano de Gedeón. ¿Se acuerda? Jueces capítulo 6 nos habla de que los madianitas afligían al pueblo de Israel y el Eterno levantó a Gedeón. Y por mano de Gedeón, Israel fue librado de los madianitos. O sea que los madianitas eran enemigos de Israel, se oponían al pueblo de Israel. De ahí desciende Yitro, de este pueblo. Hay otro madianita que es Bilán o Balaán, que era de la misma zona geográfica de los madianitas. Y Ben Midbar o Bad Midbar, Números capítulo 22, Pasuk 7, nos dice que los madianitas eran entregados a la adivinación. Este pueblo era entregado a la adivinación. Y Bad Midbar o Números capítulo 25, Pasuk 18, nos dice que eran adoradores de Baal Peor. Baal significa Señor o el Señor. Y Peor es un lugar que significa la apertura. Entonces Baal Peor significa el Señor de Peor o el Señor de la apertura, que era la cima de una montaña. Y tiene dos connotaciones, que es el lugar donde Balaán y Balaj observaron a Israel. Recordemos que Balaj, rey de los moabitas, llamó a Balaán, un madianita, un profeta de los madianitas, o un adivino, un hechicero, para que maldijera a Israel. Pues este profeta fue a este lugar o a esta cima llamada Baal Peor para observar a todo Israel. Esa es la primera connotación. La segunda connotación de Baal Peor es una connotación sexual, que se refiere a la parte genital femenina, que es el Señor de la apertura. O sea, refiriéndose a la parte sexual femenina. Y llamaban hacia la montaña porque esta montaña tenía una apertura. Y de esa cima, en esa cima se celebraban los ritos sexuales. Balaán, recordemos que la escritura nos dice que Balaán no pudo maldecir a Israel.
pero sí les enseñó a los moabitas cómo hacer que Israel mismo se maldijera. Baal Peor, el señor de la apertura, refiriéndose al órgano sexual femenino. Entonces Balaán, este madianita, no pudo maldecir a Israel porque un pueblo que es bendito pues no puede ser maldecido. Pero sí le enseñó a los moabitas cómo hacer que el mismo pueblo Israel se maldijera a sí mismo. Y es que todas las mujeres moabitas llevaran un culto a Baal Peor, al culto del señor de la apertura, de este órgano sexual femenino, hicieran una orgía. Y los israelitas participaron. Y dice la escritura, nos dice que murieron más o menos como unos 25.000 israelíes, nos dicen las escrituras. De este pueblo es que desciende Yitro, de este pueblo. Vemos, digamos que además de que los madianitas servían a Baal Peor, hay una figura también parecida a Baal Peor que es Quemos. Y también ligan a Baal Peor con Quemos y con Moloch. ¿Quién era Moloch? Moloch era el dios al que le ofrecían bebés en holocausto. Y Quemos, al que ligan con Baal Peor, que significa más o menos como el sometedor o el destructor. O es que si no se somete a mí lo destruyo, más o menos era la traducción que dan a este dios. Y Quemos era considerado como un dios pez. Y hay un poema épico que se llama Paraíso Perdido de John Milton. Y John Milton dice en este poema épico y dice: describe a Quemos como un dios al que los israelitas adoraban con orgías lujuriosas y ritos laxivos. ¿Dónde pasó esto? Cuando participaron con los moabitas en este servicio a Baal Peor. Y de ahí salió pues este poema. Entonces, de este contexto geográfico y cultural es que desciende Yitro, sacerdote de Madián. Era de un pueblo idólatra, entregado a la adivinación, enemigo de Israel. Y la palabra Yitro o Yitro significa su excelencia, o excelente, o el principal. Y nos dice los Midrashim que Yitro era uno de los consejeros de Faraón, junto con Balaam, Bilán y junto con Job. Y nos dice nuestros jajamín, nuestros sabios, que Balaam fue el que le dio el consejo a Faraón para que matara a los niños judíos. Y nos dice que Job calló, guardó silencio. Job no dijo nada. Pero Yitro o Jetro no aprobó este consejo que daba Balaam, sino que lo rechazó y salió huyendo. Entonces, Yitro, nos dice la escritura que llega donde Moshe Rabenu, y luego le da un consejo a Moisés. Pues llega Yitro y le da un consejo a Moisés, y dice la palabra, ahí en Shemot, Éxodo capítulo 18, el 13 en adelante, dice: al día siguiente se sentó Moisés para juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo ante Moisés desde la mañana hasta la noche. El suegro de Moisés, o sea Yitro, vio el trabajo que su yerno se imponía por el pueblo y dijo: ¿cómo haces eso con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo haciendo que todo el pueblo tenga que permanecer delante de ti desde la mañana hasta la noche? Contestó Moisés a su suegro: es que el pueblo viene a mí para consultar a Elohim. Cuando tiene un pleito vienen a mí, yo dicto sentencia entre unos y otros y les doy a conocer los preceptos de Elohim y sus leyes, o sea, los mandamientos, preceptos, normal, ajá. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que estás haciendo, acabarás agotándote tú y este pueblo que está contigo, porque este trabajo es superior a tus fuerzas, no podrás hacerlo tú solo, así que escúchame. Ponle cuidado, le dice un sacerdote pagano a Moshe Rabenu, le dice: escúchame, te voy a dar un consejo, ponle cuidado acá.
y Elohim estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Elohim y lleva ante Elohim sus asuntos. Enséñale los preceptos, normas, alajá, mandamientos y dales a conocer el camino que deben seguir y sus obras que han de practicar. Pero elige entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Elohim, hombres fieles e incorruptibles. Y ponlo frente al pueblo como jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10. Y ellos juzgarán al pueblo en todo momento. Te presentarán a ti los asuntos más graves, pero en los asuntos de menor importancia juzgarás entre ellos. Así aliviará tu carga, pues ellos te ayudarán a llevarla. Entonces este hombre, ¿qué es lo que le estaba enseñando? Este hombre le estaba enseñando a hacer ¿qué? Gobierno. Le estaba enseñando a ¿qué? A gobernar. ¿Y por qué le estaba enseñando a gobernar? Porque él era un ¿qué? Un gobernante. Él sabía cómo gobernar, él sabía de leyes. Y por eso el nombre Yitro no es un nombre en sí, el nombre Yitro o Jetro es un nombre honorífico. Yitro o Jetro significa su excelencia, excelente o el principal. Eso significa Yitro. Y en los tiempos de Yitro, en los tiempos de estos pueblos, los que eran sacerdotes tenían tanto poder espiritual sobre el pueblo como poder político, por decirlo de alguna forma, como el Papa, bueno, el que hay ahorita, que no me acuerdo cómo se llama el tipo, León XIII, o bueno, los otros que han habido, tienen poder espiritual, pero tienen un poder político también. Así era Yitro. Yitro era no era un sacerdote, sino era el sacerdote de Madián. Y tenía poder espiritual, pero también tenía poder político sobre este pueblo. Vamos a hacer un recuento. Dice Yitro, sacerdote de Madián, enemigos del pueblo de Israel, entregados a la hechicería, a la brujería. De hecho, eran llamados para maldecir al pueblo de Israel. En este contexto y en este pueblo es que nace Yitro. Yitro, que era el sacerdote de Madián, no era un sacerdote más. Había dicho que fue uno de los consejeros de Faraón y era adorador de toda idolatría y de toda abodazara. Este era Yitro, sacerdote de Madián. Pero Yitro también representa al mismo tiempo el Goy, el gentil pagano que se convierte al judaísmo y deja atrás todo culto extraño, toda abodazara. Por eso le había dicho que esta charla él había llamado de sacerdote a judío, la historia de una conversión, la historia de Yitro, que era sacerdote, que era gobernante, que era enemigo de Israel, pero decide convertirse al judaísmo. Yitro o Yetro era de un país pagano, idólatra, entregado a la adivinación, brujería, hechicería, prostitución sagrada. ¿Cuál es la prostitución sagrada? Las sacerdotisas de adoración pagana. Eran lo que participaba Baal Peor, el señor de la apertura, y haciendo estos cultos, estas orgías. Y él era el que oficiaba estos servicios, Yitro. Entonces, Yitro, que era de una cultura gentil pagana y enemiga del pueblo de Israel, que en ese pueblo, en esa cultura y en esa religión nació, creció y se formó Yitro como hombre y como persona. Dice la palabra en Shemot 18:1, dice: Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, se enteró de lo que había hecho Elohim en favor de Moisés y de Israel, su pueblo, y cómo Hashem había sacado a Israel de Egipto. Hay otra versión que dice: y oyó Yitro, y oyó Yetro, y oyó Yitro, y oyó Yetro. O sea, se enteró Yitro, oyó Yitro, y esa palabra es Shema. O sea, Shema Jetro o Shema Yitro. Esa palabra Shema, que está en Shemot 18:1 o Éxodo 18:1, esa palabra significa
oír inteligentemente, atentamente, dar oídos, discernir, entender, recibir. De ahí viene la palabra cábala, recibir. Prestar atención dócilmente, entender, atender y obedecer. Y esa palabra Shema en hebreo se escribe con una Shin, con una Men y con una Ayin. La Shin, recordemos que el hebreo se escribe de derecha a izquierda. La Shin significa el corazón. La Shin significa el corazón. La Men significa la Torah. Y la Ayin significa el ojo. Shin, Men, Ayin. Estamos hablando de la palabra Shema, que es oír atentamente, que es recibir, que es prestar atención, que es entender o que es obedecer. Entonces la Shin, que es comer, es consumir. Entonces la palabra nos está diciendo que cuando Yitro Shema oyó atentamente o recibió la palabra, nos está diciendo que en su corazón dirigió y consumió el mensaje. Cuando nos está hablando, digamos, de la Men significa la Torah y significa aguas que fluyen, que rompen, causan caos. Y eso significa que la Torah dentro de él, e hizo un caos con toda la idolatría y toda la bodazara, porque Lamen significa eso. Lamen significa aguas que fluyen, rompen y causan caos. O eso, primero vino la palabra a su corazón, Shema, vino la palabra a su corazón, a su corazón. Y la Torah que causó en ella, que rompió, causó un caos y dividió. Y luego nos habla la Ayin, y nos está hablando del ojo, nos está hablando de una visión, nos está hablando de ver y nos está hablando de una experiencia. Entonces Yitro, Shema, ¿qué es? Cuando dice que Shema Yitro oyó Yitro, o sea que Yitro oyó atentamente en el corazón, o sea en su interior. Recibió dócilmente el testimonio, o sea, ¿cuál testimonio? La Torah. Y vio y entendió y obedeció, o sea, hizo algo. Porque la palabra nos dice: oyó Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, de lo que había hecho Elohim en favor de Moisés y de Israel su pueblo, y cómo Hashem había sacado a Israel de Egipto. O sea que Yitro se enteró, nos dice nuestro Jajamín, que Yitro se enteró de dos cosas. Se enteró de cómo el pueblo de Israel había sido librado de Egipto, cómo el Eterno había abierto el Mar Rojo y cómo el pueblo de Israel había sido libre. Y lo segundo que se enteró Yitro era de que el pueblo de Israel había derrotado a Amalek. Por eso dice la palabra que Yitro se enteró de lo que Elohim había hecho en favor de Moshe, de Moisés y de Israel su pueblo. Entonces aquí vamos al primer punto. Ya vimos que Yitro es de un pueblo pagano, idólatra, corrupto, que era un gobernante con mucha influencia política, que en este contexto nació Yitro. Y esta parashá, capítulo 18 de Shemot, comienza que Shema Yitro, ¿escuchó qué? Lo que el Eterno había hecho en favor de su pueblo Israel. Y aquí vamos al primer punto. Hagamos algo con lo que aprendemos. Porque las personas aman el oír, pero no el hacer. Escuchan muchas enseñanzas, pero no hacen nada con ella. Son como coleccionistas de predicaciones. Escuchan el mensaje del Eterno, pero no hacen nada con él. No les sirve, por lo tanto, de nada. Y Jetro
nos enseña que cuando escuchamos algo que tiene el potencial de transformar nuestra vida, debemos hacer algo con eso. De lo contrario, estaremos perdiendo el tiempo. Y la Torá nos viene ¿a qué? La Torá nos viene a nutrir. El mensaje de la Torá nos nutre. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿yo qué estoy haciendo en mi vida con esto que estoy escuchando? ¿Cómo transformo mi vida con lo que estoy escuchando, con este mensaje? Entonces la palabra nos dice que Shema Yitro, escuchó Yitro, sacerdote de Madián, lo que Elohim había hecho en favor de Moisés y de Israel su pueblo, y cómo Hashem Adonai había sacado a Israel de Egipto. Y dice la palabra, estoy leyendo Shemot 12, dice: entonces Yitro, Jetro, suegro de Moisés, tomó a Zipora o a Séfora, mujer de Moisés, y a sus hijos. Y dice la palabra, y llegó pues Yitro, suegro de Moisés, con sus hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde estaba acampando junto al monte de Elohim. Entonces la palabra nos está diciendo que Yitro escuchó y se movió e hizo algo. Yitro se movió, cruzó el desierto y buscó ¿a quién? Buscó a Moisés y se unió al pueblo de Israel. La palabra nos enseña ahí en Shemot capítulo 15, Shemot, Éxodo capítulo 15, y el verso 14 en adelante dice: oyéndolo los pueblos se turbaron, dolor como de parto de Filistea. Los príncipes de Edom se estremecieron, se angustiaron los jefes de Moab y toda la gente de Canaán temblaron. Pavor y espanto cayó sobre ellos. La fuerza de tu brazo los hizo enmudecer como una piedra hasta que pasó tu pueblo, oh Hashem, hasta pasar el pueblo que compraste. O sea, la Torá nos está enseñando que todos los pueblos y todas las naciones se enteraron de que Israel había sido libre y de que el Eterno había abierto el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pasara. Todas las naciones se enteraron de que Israel había vencido a Egipto y había sido libre. Las naciones de la tierra se enteraron de que el Elohim de Israel guiaba a su pueblo, que había destruido al imperio egipcio, que habían sido libres. Y también las naciones se enteraron de que Israel había vencido a Amalek. Aquí nos lo dice la palabra. Oyéndolo los pueblos se turbaron, dolor como de parto de Filistea. Los príncipes de Edom se estremecieron, se angustiaron los jefes de Moab y toda la gente de Canaán temblaron. Pavor y espanto cayó sobre ellos. ¿Por qué? Porque se enteraron que la potencia mundial en ese momento, Egipto, había sido vencida por Israel, por el Elohim de Israel. Entonces, si se enteraron de que el Elohim de Israel había sacado a su pueblo, ¿por qué ninguno apareció? ¿Por qué ninguno buscó al pueblo de Israel? Solamente una persona lo buscó. Solamente una persona fue que tomó una acción e hizo algo. Y esa fue Jetro. ¿Por qué? Porque muchas personas aman el escuchar y aman el oír, pero no hacen nada con lo que están escuchando. Shemot 15, 15, el 14 en adelante nos enseña, Shemot 15, 14 en adelante nos enseña que todas las naciones se enteraron de lo que el Eterno había hecho. De hecho, nuestros jajam y nuestros sabios nos enseñan que todas las aguas de la tierra se dividieron. Y dicen que si una persona tenía agua en una vasija al otro extremo de la tierra, esa agua también se dividió, para dar testimonio que el Eterno estaba sacando al pueblo de Israel. Pero el único que obedeció fue Jetro. Él fue el único que hizo algo. Y para hacer esto que hizo Jetro,
¿Qué se requiere? Se requiere humildad. Y la humildad es lo opuesto a la rebeldía, que es la soberbia. La palabra del Eterno nos enseña que las naciones que escucharon que Israel había sido libre, ¿qué hicieron? De hecho, se opusieron al pueblo de Israel. Algunas les impidieron el paso para que pasaran por su territorio, aunque Moshe Rabbeinu les decía, yo les voy a comprar el agua, solamente déjame pasar, y no dejaron pasar a Israel. Y otras otras escucharon lo que el Eterno había hecho, pero se volvieron, fue contra el pueblo de Israel, y fue Amalek. Amalek escuchó que Israel había sido libre, pero lo que hicieron fue que se levantaron en guerra contra el pueblo de Israel. Entonces aquí dos connotaciones acá, dos enseñanzas acá. Que dos personas pueden escuchar la palabra del Creador, pero pueden tener dos reacciones completamente diferentes la una a la otra. Una, ve los milagros del Creador, sabe los milagros del Creador. Pero cuando una persona ve los milagros del Creador y escucha la palabra del Creador y no hace absolutamente nada, esa persona se puede volver muy malvada. Se puede volver una persona rasha. Porque los amalecitas escucharon, pero se volvieron fue enemigos del pueblo de Israel, peleando contra el pueblo de la Torá. Entonces esta persona escucha el mensaje y se vuelve enemiga de la Torá y enemiga de los predicadores de la Torá. La otra es como hace Yitro, que escucha el mensaje y hace un cambio, hace una transformación. ¿De dónde era Yitro? Era de Madián, de Midian. ¿Quién era Madián o Midian? Eran amigos de Amalek. Madián o Midian eran amigos de Amalek. Pero cuando Yitro, que era madianita, escucha lo que el Eterno había hecho con Israel, abandonó su pueblo, abandonó su nación, cruzó el desierto y fue a buscar ¿a qué? A Moisés. Fue a buscar a Moisés. Fue a buscar a Israel. Entonces, para hacer esto, ¿qué hizo Yitro? ¿Qué se requiere? Se requiere humildad. Porque a pesar de que todas las naciones habían presenciado el estruendo del Mar Rojo y conocían la victoria de Israel sobre Amalek, no prestaron atención al mensaje divino. Solo un hombre escuchó y comprendió el significado trascendental de estos eventos, y fue Yitro, fue Jetro. Yitro se enteró de la victoria de Israel sobre Egipto y sobre Amalek, y la orden que el Eterno había dado de que Amalek debía ser exterminado de la tierra. Y aunque Yitro era madianita, nación amiga de Amalek y enemiga de Israel, se arrepintió de sus acciones y buscó unirse al pueblo de Israel. Entonces nos dice la palabra en Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57, el verso 15 nos dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Le estaba diciendo que para que Yitro hubiera hecho esto se requería de mucha humildad. Y la humildad es lo opuesto a la rebeldía o a la soberbia. Porque Yitro tenía mucho que perder, Yitro tenía que renunciar absolutamente a todo. Él era un sacerdote gobernante, había sido consejero de Faraón, de una posición, digamos, espiritual en su culto idolátrico de Abodá Zará alta, y un nivel político también alto, de mucha influencia. Pero Yitro nos da la enseñanza de que uno tiene que hacer, que uno con lo que escucha no tiene que hacer algo. Si uno no hace algo con lo que escucha, la persona se va a volver una Amalek. Se vuelve enemiga del pueblo de Israel, que escucha el mensaje, ve los milagros, pero contiende contra el pueblo de Israel y contiende contra la Torá. Entonces esto nos va al segundo punto, que es
Sacrifica tu confort y comodidad mundana. Y aquí vamos al ejemplo de que Yitro viajó por el desierto para buscar a Moshe, a Moisés, y tuvo que sacrificar su honor, tuvo que sacrificar su posición política y religiosa, y todo lo que conlleva a esto. O sea, Yitro tuvo que renunciar a la posición que tenía. O sea, él tenía que decidir perder. Humanamente hablando, Yitro tenía mucho que perder. Su posición económica, su posición social, su prestigio, sus relaciones sociales, sus amigos, su familia, sus conocidos. Y Yitro lo sacrificó absolutamente todo. Porque la palabra nos dice que Yitro, al escuchar lo que el Eterno había hecho en favor de Moisés y de Aarón, viajó por el desierto, nos dice la palabra. Viajó por el desierto buscando a Moisés. Y luego nos dice la palabra Shemot, Éxodo capítulo 18, el pasuk 10, y dice: y dijo Yitro, bendito sea Hashem, que os ha librado de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y ha salvado al pueblo del poder de los egipcios. Ahora reconozco que Hashem es más grande que todos los dioses. ¿Y por qué él dice que Hashem es más grande que todos los dioses? Porque él le servía a todos los dioses. Él era un buscador de dioses. Baal, a todos los Baales, hasta Arot. A todos los Baales le servía. A Moloch, a Quemos. Cultos de orgías sexuales. Adivinación. Y esto le había dado una posición social. Y él decidió renunciar a todo esto cuando encontró que el Elohim de Israel era el único Elohim verdadero. Por eso él dice acá, Shemot 18:11, ahora reconozco que Hashem es más grande que todos los dioses, porque él le había servido a todos los dioses. Y él renunció absolutamente a todo. Y esto nos lleva a Jeremías capítulo 2 y el verso 19, y dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabed pues cuán malo y amargo es haber dejado tú a Hashem tu Elohim y faltar mi temor en ti, dice Hashem Adonai de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como una ramera prostituta. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña? O sea, sirviendo a una bodazara. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Hashem Adonai. Y el Eterno da esta palabra, es a un Israel rebelde, es a unas personas rebeldes que escuchan el mensaje, pero no hacen cambio con el mensaje. Por eso le decía que hay personas que aman el oír, pero no hacen nada. Escuchan las enseñanzas, pero no hacen nada con ella. Son como coleccionistas de predicaciones. Aman la Torah, la palabra, como escuchar historia, pero esa palabra no los cambia absolutamente para nada. Y lo que hacen es que están perdiendo el tiempo. Y una persona que escucha y no hace nada para cambiar, se puede volver una de las personas más malvadas, como lo fue Amalek. Que Amalek escuchó el mensaje, escuchó de los milagros, y en lugar de hacer como Yitro, de arrepentirse de su idolatría, lo que hicieron fue buscarle pelea al pueblo de Israel. Ahora, la palabra también nos dice, ahí en Jeremías capítulo 7, y el verso 23 y 24 dice:
Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Elohim, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Eso es lo mismo que dice de Barí en 10:12. Y dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en pos de sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. O sea, hay personas que escuchan la palabra del Creador y en lugar de avanzar lo que hacen es retroceder. O sea, en lugar de avanzar para arrepentirse, lo que hacen es como el cangrejo. Vuelven hacia atrás y se vuelven mucho más malvados de lo que eran antes de haber escuchado la Torá y el mensaje de la palabra del Creador. Porque son personas rebeldes. Y el Eterno las compara a rameras prostitutas que se revuelcan. ¿Por qué? Porque corrompen todo. Y lo que hizo Yitro o Yetro fue que renunció a su rebeldía y fue a la humildad. Por eso leímos Isaías 57:15. Él dice que Él está cerca de los quebrantados de corazón y de los humildes de espíritu. Él está cerca. Una vez a mí me enseñaron en una clase que yo di, cuando usted vea a una persona rebelde, aléjese de ella completamente, porque el Eterno está en una posición totalmente contraria a esa persona. Está lejos de esa persona rebelde. Yitro tuvo que abandonar absolutamente todo. Tuvo que renunciar a absolutamente todo. Tuvo que renunciar a su prestigio como gobernante y como sacerdote. Y es lo mismo que el Eterno le dijo a nuestro padre Abraham en Bereshit, Génesis capítulo 12 y el paso 1, y dice, pero Hashem había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Bereshit 12:1. Ahí viene la palabra Lech Lecha. Bereshit 12:1. Lech Lecha. O sea, vete por ti mismo o vete por ti. Y eso se refiere a que el Eterno le habló a Abraham y lo llama a dejar su tierra, su parentela y a comenzar un viaje. Y esto se refiere es de que le da cuatro puntos. Sal de tu tierra, emprende el camino, deja atrás lo conocido y camina hacia tu destino que yo te preparé. Pero el Eterno le dice a Abraham, le dice, Lech Lecha, vete por ti mismo o vete por ti. Significa que tú debes buscar al Creador por ti, que te conviertes es por ti, no por tu familia, no por tus amigos, no para que el Estado de Israel te reconozca o la comunidad judía te reconozca. Tú lo haces es por ti. Y es lo que el Eterno le dijo a Moshe Rabenu, Lech Lecha, vete por ti o vete para ti. O sea, lo que tienes que hacer lo haces es por ti, en beneficio de ti, no de los demás. Tú no te conviertes en grupo, te conviertes es por ti. Si tú lo haces por alguien más o por algo distinto, vas a fracasar una y otra vez en el camino y vas a retroceder, vas a ver una pérdida, vas a hacer una pérdida, porque lo que haces, el llamado que el Eterno te hace, es un llamado personal e intransferible. Es con el Eterno, es contigo, el llamado es para ti, la conversión es para ti, te llamas el arrepentimiento es para ti, para que tú lo busques, no es en conjunto, el llamado es para ti, vete por ti, le dice el Eterno a Abraham nuestro padre. Y es dejar atrás lo conocido, lo cómodo, lo heredado, para salir al propósito divino. Lecha, hazlo para ti. Tú buscas al Creador para ti, para tu beneficio. Tú te conviertes es para ti, no para los demás. Es una comunión personal e íntima. Amén. El Olam Haba, el mundo por venir, no es por decirlo de alguna forma para que me entiendan, no es una salvación en grupo. Es algo personal. La intimidad es personal, no es en grupo. Y el Eterno le dijo a Abraham, vete de tu casa y de tu parentela. O sea, le estaba diciendo, si tu casa y tu parentela no quiere ir, vete tú solo, no lleves a nadie, porque el llamado es para ti, Abraham. Ajá. Indica que el viaje es un beneficio del alma, un proceso de transformación que personal.
donde el que obedece termina conociéndose más a sí mismo y al Creador. Y Josué nos habla de este hecho del llamado de Abraham nuestro padre. Josué capítulo 24, pasos 2 y 3 dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Hashem Elohim de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños, o sea, la boda Sará, culto extraño. Y yo tomé a vuestro padre Abraham, o sea, el Eterno, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Ahora pasamos al mismo Josué 24, el pasú 14, y dice: ahora pues temed a Hashem y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Adonai. Ahora leemos el pasú 23 que dice: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Adonai, Elohim de Israel. Entonces a Josué, ya cuando los últimos días de su vida, le está diciendo: es que nuestros padres, hablando de Abraham, él fue traído del otro lado. O sea, le está recordando que Abraham era un ¿qué? Un hebreo. Y Berechit, Génesis capítulo 14:13 nos dice que Abraham el hebreo. ¿Qué significa hebreo? Hebreo, en el idioma hebreo es ibrí, y significa atravesar, pasar a través, atravesar el camino, cruzar un río o cruzar sobre. Y Abraham fue llamado Abraham el hebreo porque vino del otro lado del río Éufrates y cruzaron por Harán. E Israel también cruzó el Mar Rojo y luego cruzó el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Y luego Yitro cruzó el desierto de Madián para llegar a Moshe Rabenu y llegar a Israel. Entonces, Josué capítulo 24 alinea la relación que tiene entre la persona que es pagana, gentil, goyín, y ser hebrea. Y es que deja atrás una vida de adoración pagana y toma la decisión de adorar al único Elohim verdadero, el Elohim de Israel. O sea, hace algo. Abraham abandonó la idolatría de Ur de los Caldeos, Babilonia, dejó la empresa. Nos enseña nuestro Jamín que era una empresa que fabricaba ídolos, y él dejó su empresa, su familia, y se fue, porque la decisión es personal. Luego la palabra nos dice que también que Israel, también hebreo, cruzó el Mar Rojo, dejando los dioses de Egipto, su cultura, para entrar a la tierra prometida. Y luego la palabra también nos enseña que Jetro, también cruzó todo el desierto de Madián para ir a buscar a Moshe Rabenu, a Israel. Entonces una persona que decide convertirse tiene que volverse y convertirse también en un hebreo, y tiene que emprender su propio viaje. Y ahí es donde está la lucha de la renuncia. Abraham tuvo que renunciar a su familia, al proyecto de su familia, de su ciudad donde había crecido, donde había vivido. Israel también tuvo que hacer lo mismo, y Yitro también tuvo que hacer lo mismo, dejar su estatus político, abandonar su familia, sus conocidos, sin importarle el qué dirán, porque dice que llegó fue con su hija Zipora o Séfora y con los hijos de Moisés, pero no dice que vino con su esposa y sus demás hijos. O sea que Yitro fue solo con la esposa de Moisés, que es Zipora o Séfora, y llevándole sus hijos, pero su familia la dejó. ¿Por qué? Porque él sabía que la decisión era personal y el llamado era personal.
Y vemos que en estos ejemplos todo mundo tiene que emprender su propio viaje y convertirse en un hebreo, cruzar, Amén. venir del otro lado, tomar una decisión de dejar todo atrás, como lo hizo Abraham, Israel y Yitro. Tu conversión al Elohim de Israel te va a costar como le costaron a ellos. Entonces la pregunta es, si estás dispuesto a pagar el precio de emprender tu propio viaje, si estás dispuesto a dejar todo atrás, a renunciar a todo, como lo hizo Abraham y como lo hizo Yitro, si tú estás dispuesto a hacerlo, porque eso te va a costar, no sale gratis. El Eterno les bendiga. Shalom, shalom, shalom.